Si estás pasando por un momento en el que sientes que no hay suficiente, ya sea en tu vida personal, en tus relaciones, en tu trabajo o en tu fe, este versículo te asegura que Dios no solo te dará lo necesario para sobrevivir, sino que te dará en abundancia. Él no solo abre caminos, sino que también llena esos caminos de bendiciones y vida. Este pasaje es una invitación a cambiar nuestra perspectiva. Muchas veces, cuando estamos en medio de una crisis, es fácil ver solo el problema, solo el desierto, solo la soledad. Pero Dios nos invita a ver más allá de lo que nuestros ojos naturales perciben. Nos invita a tener fe en que lo nuevo que Él está haciendo ya está en camino, que no estamos destinados a permanecer en el desierto para siempre. Dios no nos deja en la sequía. Él promete traer agua viva a nuestras vidas, agua que restaura, que refresca, que llena todo vacío. Para aquellos que están viendo este video y enfrentan una situación donde parece no haber salida, este versículo es un faro de esperanza. Tal vez estás en medio de un desierto emocional, enfrentando una ruptura, pérdida, o sientes que tu vida está estancada, sin dirección ni propósito. O tal vez te sientes solo, como si estuvieras en una temporada de sequía donde nada está floreciendo. Dios te dice que Él está haciendo algo nuevo, aunque no lo veas ahora. Está abriendo un camino en ese desierto en el que te encuentras. Está trayendo ríos de bendiciones a esa soledad que te ha estado envolviendo. Imagina que tu problema es una situación laboral que parece no tener salida. Has trabajado duro, pero sientes que no avanzas, que estás atrapado en un desierto sin oportunidades. Aplicar este versículo significa creer que Dios está creando un nuevo camino, una oportunidad que no habías previsto. Puede que no veas ese camino aún, pero Dios te está preparando para algo nuevo, algo que pronto verás. O tal vez estás en una relación que ha dejado de fluir, donde sientes que la soledad y la distancia han secado el amor. Este versículo te dice que Dios puede traer vida nueva a esa relación o abrir una nueva etapa para ti. Dios no solo abre caminos, también trae ríos, abundancia y renovación a las áreas más secas de tu vida. Solo necesitas confiar en que Él está haciendo algo nuevo, incluso en el desierto. Versículo 5. Salmo capítulo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Este versículo nos habla de la profunda necesidad de restauración espiritual que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Es una oración, una súplica del corazón a Dios para recuperar esa alegría y ese gozo que proviene de estar en comunión con Él, de sentir su salvación. A lo largo de la vida es fácil perder de vista ese gozo. Las preocupaciones, los errores, los momentos de caída nos pueden robar esa paz y ese entusiasmo que experimentamos cuando sabemos que somos salvados, que somos amados por Dios. Aquí el salmista, en un momento de arrepentimiento y quebrantamiento, pide a Dios que le devuelva esa alegría, que le devuelva el gozo que una vez sintió al saberse salvado. El gozo de la salvación es una de las mayores fuentes de fortaleza para el creyente. Cuando perdemos de vista la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nos alejamos de esa conciencia de su gracia, nuestra vida espiritual se debilita. Podemos caer en la rutina, en la apatía o incluso en el desánimo. Pero lo que este versículo nos enseña es que siempre podemos volver a pedirle a Dios que restaure en nosotros ese gozo. No es algo que podamos generar por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios, un don que viene de saber que, a pesar de nuestras fallas y de nuestras luchas, su salvación es nuestra. Este gozo es mucho más profundo que una felicidad superficial. Es una alegría que se arraiga en lo más profundo del alma, en la certeza de que somos redimidos y amados por un Dios que no nos abandona. El salmista también pide, espíritu noble me sustente. Esta es una petición de fortaleza interna, de carácter, de integridad. Un espíritu noble es aquel que busca lo correcto, que se mantiene firme en los principios divinos, incluso en medio de las dificultades.
Es un espíritu que, sostenido por Dios, puede resistir las tentaciones, superar las pruebas y seguir adelante con rectitud. Este espíritu no es algo que simplemente se tiene por naturaleza, es algo que Dios otorga y que podemos pedir. Cuando nuestras fuerzas parecen desvanecerse, cuando nos sentimos incapaces de seguir luchando, este versículo nos recuerda que podemos clamar a Dios para que nos sostenga con un espíritu noble, un espíritu que persevera y que no se deja vencer por las circunstancias. La combinación de gozo y un espíritu noble es esencial para vivir una vida plena en Dios. El gozo de la salvación nos da la motivación y la alegría para seguir adelante, mientras que el espíritu noble nos da la fuerza y la integridad para hacerlo de la manera correcta. Cuando estamos alineados con Dios, cuando nuestro gozo proviene de su salvación y nuestras decisiones son sostenidas por su espíritu, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, si tenemos el gozo de la salvación y un espíritu noble, seremos capaces de mantenernos firmes, porque no estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia y el poder de Dios. Imagina que estás viendo este video y estás pasando por un momento en el que te sientes agotado, quizás espiritualmente seco o desanimado. Tal vez has pasado por una serie de fracasos o sientes que has fallado en tu vida espiritual. Este versículo es una invitación a pedirle a Dios que te restaure, que te devuelva el gozo de saber que eres salvo, que eres amado y redimido por Él. Puedes aplicar este versículo en tu vida orando para que Dios vuelva a encender en ti esa pasión, esa alegría que te impulsa a vivir con propósito. Si sientes que has perdido tu dirección o que te falta motivación, pide a Dios que te sostenga con un espíritu noble, uno que te mantenga enfocado en lo que es correcto, que te dé la fuerza para seguir avanzando. Si te sientes desconectado, este es el momento de volver a Dios con un corazón abierto y humilde. Él está dispuesto a restaurar lo que se ha perdido y a darte la fortaleza que necesitas. No importa cuántas veces hayas caído o cuán lejos sientas que te has alejado, Dios está ahí para devolverte el gozo de su salvación y para sostenerte con su espíritu. Confía en que, si le pides de todo corazón, Él hará en ti una obra nueva, devolviéndote la alegría y la fuerza para seguir adelante en su camino. Versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo es una promesa llena de esperanza que nos recuerda el propósito del sufrimiento y el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. La primera parte nos habla del carácter de Dios, quien es el Dios de toda gracia. Esto significa que Él es la fuente de toda bondad, misericordia y compasión, y su gracia se extiende a todas las áreas de nuestra vida. No importa lo que estemos enfrentando, Dios está lleno de gracia para nosotros. Él nos ha llamado a su gloria eterna a través de Jesucristo, y esa es nuestra meta final. Estamos llamados a vivir no solo en esta vida temporal con sus altibajos, sino en la gloria eterna con Dios. Este versículo también nos recuerda que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero es temporal. Pedro dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, señalando que aunque las pruebas y dificultades son reales y a veces dolorosas, no son permanentes. Las luchas que enfrentamos en la vida, ya sean físicas, emocionales o espirituales, tienen un límite. En medio de esas pruebas, Dios tiene un plan más grande para nosotros. Es importante recordar que el sufrimiento, aunque temporal, no es en vano. Dios usa esas pruebas para perfeccionarnos, para hacer que crezcamos y seamos más semejantes a Cristo. La promesa es que después de ese tiempo de sufrimiento, Dios mismo tomará acción en nuestras vidas. Él se encargará de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecer nuestra vida en Él.
Ser perfeccionados significa ser completados, ser llevados a un estado de madurez espiritual. A través del sufrimiento, aprendemos a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Las pruebas revelan nuestras debilidades y nos llevan a buscar en Dios la fortaleza que necesitamos. Y es precisamente en ese proceso que Dios nos perfecciona. Él quita de nosotros lo que no es necesario y nos transforma de adentro hacia afuera. Cuando Dios nos afirma, nos está estabilizando. Las pruebas muchas veces sacuden nuestra vida, nos hacen sentir inseguros o desorientados. Pero Dios, con su gracia, nos sostiene y nos da una base sólida sobre la cual podemos pararnos. Esa afirmación viene de entender que somos hijos de Dios, que hemos sido llamados a su gloria eterna y que nada puede cambiar esa realidad. Nos da seguridad en medio de la incertidumbre. También nos fortalece. Las pruebas pueden agotarnos, pueden hacernos sentir débiles, pero Dios es nuestra fuente de fuerza. Él nos da la fortaleza que necesitamos para resistir y superar las dificultades. Y esa fuerza no viene de nuestra capacidad, sino de su gracia y poder. Finalmente, Dios nos establece. Esto significa que Él nos da una posición firme, nos coloca en un lugar donde podemos vivir confiados, no solo en esta vida, sino también con la vista puesta en la eternidad. Nos da estabilidad emocional, espiritual y mental. Después de pasar por el fuego de las pruebas, salimos más fuertes, más firmes y más establecidos en nuestra fe. Dios no solo nos deja sobrevivir a las pruebas, sino que nos levanta con una nueva perspectiva, una vida más centrada en Él y un propósito renovado. Imagina que estás viendo este video y estás enfrentando una situación de dolor, una enfermedad, una pérdida o una crisis personal. Este versículo te recuerda que aunque ahora estés pasando por un tiempo difícil, Dios tiene un propósito en ese sufrimiento. Él no solo te ayudará a superar esa situación, sino que usará ese proceso para perfeccionarte, para hacerte más fuerte, para afirmarte y darte una base más sólida. Puedes aplicar este versículo en tu vida confiando en que Dios no te ha dejado solo en tus pruebas. Al contrario, Él está trabajando activamente en ti. Mientras soportas ese dolor o esa dificultad, mantén tu fe en que Dios mismo te está perfeccionando, que tu sufrimiento no será eterno y que cuando esto pase, saldrás más fuerte y más firme en tu fe. Dios está contigo y lo que estás viviendo hoy será parte de tu testimonio de su gracia y poder. Versículo 7, Zacarías capítulo 9, versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Este versículo es una invitación directa de Dios para regresar a la fortaleza, para volver al lugar de refugio y protección que solo Él puede ofrecer. Dios se dirige a aquellos que se sienten como prisioneros, pero no prisioneros del miedo o la desesperación, sino prisioneros de esperanza. La esperanza en este contexto es algo poderoso. Es lo que nos mantiene firmes cuando todo parece oscuro, lo que nos sostiene cuando las circunstancias de la vida parecen desmoronarse a nuestro alrededor. Ser prisionero de esperanza significa estar atado a la expectativa de que Dios intervendrá, que aunque las cosas no parezcan mejorar de inmediato, hay una promesa de restauración que se cumplirá. Cuando Dios nos dice, volveos a la fortaleza, está llamando a las personas a regresar a Él, a confiar nuevamente en su protección y provisión. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, buscamos soluciones en nuestras propias fuerzas, o en cosas que creemos que nos darán seguridad. Pero aquí, Dios nos recuerda que nuestra verdadera fortaleza no está en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que Él puede hacer por nosotros. Es un llamado a dejar de lado nuestras soluciones temporales y a refugiarnos en la seguridad de su presencia. La fortaleza a la que Dios nos invita es su propio ser. Es el lugar donde encontramos paz en medio de la tormenta y protección cuando el enemigo nos rodea. El versículo también trae una promesa increíble.
os restauraré el doble. Esta restauración no es simplemente devolvernos lo que hemos perdido, es devolvernos mucho más de lo que teníamos. Dios no solo está interesado en reparar lo que se rompió, sino en multiplicar lo que nos había sido quitado. Esta promesa nos habla del carácter generoso de Dios, quien no solo desea devolvernos lo que el enemigo, las circunstancias o incluso nuestras malas decisiones nos arrebataron, sino que desea bendecirnos en abundancia. La restauración doble es una declaración de que los tiempos difíciles no tienen la última palabra. No importa cuánto hayamos perdido, cuánto dolor hayamos experimentado, Dios siempre tiene el poder de restaurar en mayor medida. La frase prisioneros de esperanza refleja una situación en la que, a pesar de las dificultades, la esperanza sigue presente. Puede que te sientas atrapado en una situación en la que no ves salida, pero incluso en ese estado, Dios te llama prisionero de esperanza, porque en Él siempre hay una salida, siempre hay una promesa que esperar. No importa cuán imposible parezcan las cosas desde nuestra perspectiva humana, la esperanza en Dios nunca es en vano. Mientras sigamos anclados en esa esperanza, podemos estar seguros de que la restauración vendrá, y no solo una restauración mínima, sino una restauración doble. Imagina que estás viendo este video y te encuentras en una situación donde sientes que has perdido mucho. Tal vez has perdido una oportunidad importante, un trabajo, una relación valiosa, o quizás has pasado por una temporada de fracaso o frustración. Este versículo te asegura que, aunque ahora te sientas como prisionero de esas circunstancias, Dios te llama prisionero de esperanza. Esa esperanza es tu ancla, es lo que te sostiene en medio de la tormenta. Dios te está invitando a que regreses a Él, a que te refugies en su fortaleza, porque en su presencia encontrarás la restauración que necesitas. Si aplicas este versículo a tu vida, puedes confiar en que Dios no solo restaurará lo que has perdido, sino que lo hará de manera abundante. Si has perdido una oportunidad laboral, Dios puede abrir puertas que te llevarán a algo aún mejor. Si has sufrido una ruptura, Él puede restaurar tu corazón y darte relaciones más sanas y profundas en el futuro. Si has pasado por momentos de frustración y fracaso, Dios promete que esas experiencias no serán en vano. Él te restaurará el doble, dándote más de lo que imaginabas posible. Al confiar en esta promesa, puedes enfrentar tus problemas con la certeza de que Dios no solo te devolverá lo que perdiste, sino que te llevará a un nivel de bendición y restauración mucho mayor. Versículo 8, Salmo capítulo 23, versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este versículo es una poderosa declaración sobre el cuidado amoroso y protector de Dios hacia nosotros. Cuando dice, confortará mi alma, está hablando de la restauración profunda que Dios ofrece. El alma, que muchas veces se siente agotada, herida o cargada por las dificultades de la vida, es renovada por Dios. Esta renovación no es algo superficial. Es una restauración que llega a lo más profundo de nuestro ser, tocando esas áreas donde hemos sentido dolor, cansancio o incluso desesperanza. Es una promesa de que Dios no solo nos consuela, sino que nos da nueva vida, una nueva fuerza para seguir adelante. Es un recordatorio de que cuando sentimos que no podemos más, Dios interviene y trae alivio, paz y renovación a nuestra alma. Pero Dios no solo conforta, también guía. Nos conduce por sendas de justicia, lo que significa que Él nos lleva por el camino correcto, el camino que está alineado con su voluntad y su justicia. Muchas veces en la vida nos encontramos en encrucijadas, sin saber qué decisión tomar o qué dirección seguir. Este versículo nos asegura que Dios, como nuestro pastor, nos guía por el camino adecuado. No tenemos que depender solo de nuestra propia sabiduría o comprensión limitada, porque Dios mismo está comprometido a mostrarnos el camino correcto.
Las sendas de justicia no solo se refieren a hacer lo correcto moralmente, sino también a caminar en su propósito, en su voluntad perfecta para nuestras vidas. Cuando seguimos sus caminos, encontramos paz y satisfacción, porque estamos caminando en sintonía con su plan. Todo esto lo hace por amor de su nombre. Es importante entender que Dios actúa, no solo por nuestra necesidad, sino por su propio carácter. Su nombre, que representa su esencia y su naturaleza, es sinónimo de fidelidad, de justicia y de amor. A descansar en la confianza de que Dios está en control. Si miramos nuestras vidas hoy, quizás nuestras preocupaciones sean diferentes, pero igual de profundas. Nos preocupamos por el trabajo, la economía, la salud, nuestras relaciones, y aunque tal vez tengamos más recursos, seguimos sintiendo la presión y la ansiedad que nos deja el querer controlarlo todo. Jesús nos habla a nosotros, a ti y a mí, diciendo que soltemos esas cargas. Nos invita a confiar en la provisión divina, a entender que Dios conoce nuestras necesidades y está comprometido con nosotros en cada paso. No dice que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que las llevemos sin la carga de la ansiedad, creyendo que Dios, que cuida de los lirios del campo y de las aves, también cuida de nosotros. Cuando Jesús dice, no os afanéis, está yendo al corazón de nuestras preocupaciones humanas. Nos desafía a que soltemos el control y la necesidad de tener asegurado cada detalle. A veces pensamos que solo nosotros podemos cuidar de nuestras necesidades, pero Jesús nos invita a vivir una confianza radical, a entregarle cada parte de nuestra vida y en especial esas áreas que más nos preocupan. ¿Acaso no es cierto que a pesar de nuestras luchas y dudas, Dios siempre ha sido fiel? Él ha provisto en el pasado y seguirá proveyendo en el futuro. Así que cuando el afán se presente, cuando el miedo intente tomar el control, recuerda esta invitación de Jesús y respira. Dale a Dios el espacio de guiarte. ¿Y cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestro día a día? Primero, evaluemos nuestras prioridades. Pregúntate, ¿qué es realmente necesario en tu vida? A veces, llevamos cargas innecesarias o asumimos responsabilidades que podríamos soltar o delegar. Jesús nos llama a poner primero lo espiritual, a buscar nuestra conexión con Dios sobre los bienes materiales. Al final, el trabajo, el dinero, los logros, todos son importantes, pero no deben ser el centro de nuestra paz ni de nuestra seguridad. La oración y la gratitud son dos prácticas poderosas que podemos incorporar para recordar y reforzar esta confianza. En la oración diaria encontramos un lugar seguro donde podemos expresar todas nuestras inquietudes y ansiedades a Dios. Este acto de hablar con Él, de entregarle nuestras cargas, nos ayuda a soltar el control y a recordarnos a nosotros mismos que Dios es nuestra fuente de provisión. La gratitud, por otro lado, nos permite ver y valorar lo que ya tenemos. Al agradecer por cada bendición, nos damos cuenta de que Dios ya está trabajando en nuestras vidas y que podemos confiar en que Él seguirá cuidando de nosotros. Mantener un equilibrio entre la responsabilidad y la confianza también es esencial. No significa que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que las llevemos de la mano con la fe. Cumplamos con nuestras tareas diarias, pero sin caer en la trampa de pensar que todo depende de nosotros. Cuando hacemos nuestra parte y confiamos en Dios para el resto, estamos viviendo el equilibrio que Jesús nos invita a encontrar. Y esta es una decisión diaria. Rechazar la cultura de la preocupación y la ansiedad y elegir vivir desde la confianza en Dios. Al final del día, esta invitación de Jesús es una llamada a vivir de manera diferente, a alejarnos de la ansiedad que el mundo promueve. Él quiere que pongamos nuestra fe en lo eterno, en la promesa de que Dios es y será nuestro proveedor. Cuando centramos nuestra vida en Dios, cuando nuestra seguridad no depende de lo que tengamos o de lo que logremos, encontramos una paz
que el mundo no puede dar. Entonces, querido amigo, toma un momento para reflexionar. Pregúntate si estás realmente confiando en Dios o si estás permitiendo que el miedo y la preocupación dominen tus pensamientos. Jesús te invita a soltar esa carga, a confiar en que Dios cuidará de ti. Él ya ha prometido que no te dejará solo, y esa promesa es suficiente para vivir con paz y esperanza, incluso en tiempos difíciles. Así que cuando las preocupaciones se acumulen, recuerda esta invitación. No te afanes, porque Dios ya tiene cuidado de ti. Número 7. Mateo 10, versículo 19. Confianza en la adversidad, promesa de divina guía. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Estas palabras de Jesús son un refugio para cualquiera que haya sentido la presión del momento, la ansiedad de enfrentar una situación difícil y no saber cómo responder. Imagínate estar en la piel de los discípulos, escuchando estas palabras justo cuando Jesús los está enviando al mundo para compartir el mensaje de salvación. Él sabe lo que ellos enfrentarán, sabe que habrá momentos de miedo, de incertidumbre, y les promete que en esos momentos el Espíritu Santo será quien les dé las palabras necesarias. Ellos no estarán solos, Dios mismo estará hablando a través de ellos. Esta promesa es poderosa porque nos libera de la necesidad de saberlo todo, de tener siempre la respuesta perfecta. Jesús no les dice que estudien cada posible respuesta, ni que memoricen un discurso para cada situación. Él les dice que confíen, que en el momento indicado las palabras les serán dadas. No les promete que no habrá desafíos o que todo será fácil, pero sí les asegura que no enfrentarán esos momentos en su propia fuerza. Dios estará ahí, guiándolos, dándoles la sabiduría para responder, incluso en las circunstancias más difíciles. Hoy, tú y yo también enfrentamos momentos de incertidumbre. A veces nos encontramos en situaciones donde las presiones parecen inmensas, ya sea en el trabajo, en el ámbito familiar o en la vida espiritual. Nos preocupa no saber qué decir, tememos no estar a la altura de la situación. Y es precisamente en esos momentos donde este mensaje de Jesús cobra vida. Él nos invita a confiar, a creer que, cuando llegue el momento, Dios nos dará las palabras, nos dará la paz y nos dará la fuerza para responder de la mejor manera. Este versículo también nos recuerda la importancia de dejar de lado nuestra autosuficiencia y permitir que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. A veces queremos tener el control de todo, estar preparados para cualquier situación, y en el proceso terminamos agotados y llenos de ansiedad. Jesús nos dice, no te preocupes, nos invita a soltar esa carga y a descansar en la seguridad de que Dios es quien tiene el control. En lugar de ver cada desafío como una amenaza, Jesús nos anima a verlo como una oportunidad para confiar más en Él, para ver cómo Dios obra incluso en los momentos más complicados. Para vivir esta enseñanza de manera práctica, es esencial que cultivemos una relación profunda con Dios. Esto no se trata solo de confiar en los momentos de crisis, sino de tener una fe que esté activa y viva en cada momento de nuestra vida. Dedicar tiempo a la oración y a la meditación en la palabra de Dios nos ayuda a construir una base firme de confianza. Cuando vivimos conectados con Dios, cuando dedicamos tiempo a escuchar su voz, nos preparamos para esos momentos de desafío, porque ya hemos aprendido a depender de Él. Además, es importante rodearnos de una comunidad de fe, compartir nuestras luchas y preocupaciones con personas que también buscan a Dios, nos fortalece y nos ayuda a recordar que no estamos solos. La fe no es algo que tengamos que vivir solos. La comunidad nos recuerda, una y otra vez, que Dios está presente en nuestras vidas, dándonos la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. Por último, es esencial recordar que cada situación difícil es una oportunidad para vivir nuestra fe, para mostrar con nuestras acciones que confiamos en Dios.
Cuando enfrentemos el miedo, en lugar de ceder, podemos declarar en fe que Dios está con nosotros, que Él nos guiará y que pase lo que pase, no estamos solos. Así como los discípulos recibieron esa promesa de Jesús, nosotros también podemos vivir confiados en que Dios nunca nos abandonará. Entonces, querido oyente, cuando enfrentes una situación de adversidad, cuando sientas la presión y la incertidumbre, recuerda las palabras de Jesús. No tienes que preocuparte por qué decir o cómo actuar, porque en ese momento Dios estará contigo. Él te dará las palabras, te dará la paz y te dará la fortaleza que necesitas. Su promesa es tan cierta hoy como lo fue para los discípulos. Confía en que Él te guiará en cada paso y vive con la seguridad de que Dios está a tu lado, dándote lo necesario para enfrentar cada desafío sin miedo y con fe. Número 8. Lucas 21, versículo 19. El poder de la perseverancia en el Evangelio de Lucas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estas palabras de Jesús, registradas en Lucas, no son solo un consejo, son una promesa de vida. Cuando Jesús pronuncia esta frase, está hablando a personas que enfrentarían momentos muy duros, discípulos que sabían que seguirlo les costaría, que su fe sería probada una y otra vez. Jesús no suaviza la realidad de las pruebas. Él sabe que habrá momentos de tribulación, de dudas y de temor. Sin embargo, les da una clave poderosa para enfrentar todo eso: la paciencia. No una paciencia pasiva, sino una perseverancia activa, una que se mantiene firme, que sigue adelante, aunque el camino se vuelva oscuro. Piensa en lo que implica esta promesa. Jesús está diciendo que nuestra capacidad de soportar, de mantenernos firmes, es una herramienta que nos lleva a la victoria espiritual. No nos está diciendo que la paciencia sea fácil, pero nos está asegurando que vale la pena. Es la perseverancia lo que nos llevará a la salvación, lo que purificará y fortalecerá nuestra fe. Y esto no significa que debamos ignorar o minimizar las pruebas. Jesús sabía que vendrían. Lo que nos está diciendo es que, a través de esa perseverancia, a través de cada paso que damos sin rendirnos, estamos ganando nuestra alma, acercándonos más a Dios y a la plenitud que Él tiene preparada para nosotros. Hoy en día vivimos en una cultura que nos empuja constantemente a buscar soluciones rápidas, que nos vende la idea de que la felicidad es instantánea y que todo lo que vale la pena debe ser fácil. Pero Jesús nos presenta un camino diferente, uno donde las dificultades no son obstáculos, sino herramientas para nuestro crecimiento. Nos invita a ver nuestras pruebas no como castigos o fracasos, sino como oportunidades para fortalecer nuestra fe, para acercarnos más a Él. Nos invita a confiar en que Dios tiene un propósito y que si perseveramos, veremos su obra completa en nuestra vida. Así que, ¿cómo llevamos esta enseñanza a nuestra vida diaria? Primero, necesitamos cultivar una relación profunda y constante con Dios. La oración es fundamental, y no solo cuando las cosas van mal. La oración nos conecta con la paz y la fortaleza de Dios. Nos recuerda que Él está con nosotros, incluso cuando las cosas parecen desmoronarse. Además, la meditación en su palabra nos ayuda a recordar sus promesas. Cada historia de fe en la Biblia, cada testimonio de personas que perseveraron y vencieron, nos muestra que Dios siempre cumple su promesa. Nos muestra que Él es fiel. Otra manera práctica de vivir esta perseverancia es aprender a mantener una perspectiva eterna. A veces, las preocupaciones y los problemas de este mundo se sienten tan grandes, tan aplastantes. Pero Jesús nos recuerda que nuestras almas son lo más importante, que lo eterno vale mucho más que lo temporal. Cuando comenzamos a ver nuestras dificultades desde la perspectiva de Dios, encontramos una paz que va más allá de cualquier circunstancia. Nos damos cuenta de que aunque el proceso sea doloroso, hay un propósito más grande. También es importante que aprendamos a rechazar la ansiedad y el estrés que el mundo nos impone.
Vivimos en una cultura que constantemente nos muestra lo que no tenemos, que nos empuja a querer más, a estar siempre insatisfechos. Pero Jesús nos llama a una vida diferente, una vida de paz, de confianza en que Dios tiene el control. Podemos vivir sin dejarnos arrastrar por esa ansiedad, sabiendo que Dios cuida de nosotros, que Él provee y que no estamos solos. Así que, querido amigo, cuando enfrentes esos momentos difíciles, cuando sientas que tus fuerzas se acaban, recuerda estas palabras de Jesús. La perseverancia, esa capacidad de seguir adelante, es el camino hacia la vida eterna. Es el reflejo de una fe que no se rinde, que confía en que Dios tiene el control, pase lo que pase. Cuando el miedo y la duda toquen a tu puerta, cuando el camino parezca imposible, mantente firme, sabiendo que cada paso que das con paciencia está acercándote más a la promesa de Dios. Número 9. Marcos 4, versículo 39. El poder divino de Jesús en medio de la tormenta. Y él se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Este pasaje de Marcos nos lleva a uno de los momentos más poderosos del ministerio de Jesús, cuando Él calma una tormenta con solo una orden. Imagínate la escena: una noche oscura, el viento y las olas golpeando la barca mientras los discípulos, experimentados pescadores, luchan por mantener el control. Ellos saben lo que es una tormenta en el mar de Galilea, y esta es tan feroz que, a pesar de toda su experiencia, sienten que van a hundirse. En medio de este caos, Jesús está dormido. Sí, dormido, completamente en paz, mientras la tormenta amenaza con consumirlos. Los discípulos están aterrados, y probablemente tú y yo también lo estaríamos en su lugar. Ellos no entienden cómo puede Jesús estar tan tranquilo en una situación tan peligrosa. Al final, lo despiertan con una mezcla de desesperación y reproche. «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Es en este momento cuando Jesús, con una calma increíble, se levanta, reprende al viento y ordena al mar que se calme. Y en un instante, el caos se convierte en una paz absoluta. ¿Qué nos enseña este milagro? Primero, la serenidad de Jesús en medio de la tormenta nos muestra su total confianza en el Padre. Jesús no está preocupado, no entra en pánico, porque sabe que Dios tiene el control absoluto, incluso sobre la fuerza de la naturaleza. Su paz viene de esa fe inquebrantable en el Padre, y es la misma paz que quiere que nosotros experimentemos. Cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, ya sean problemas personales, crisis de salud, conflictos en nuestras relaciones o dificultades económicas, Jesús nos invita a descansar en su autoridad, a confiar en que Él está en control y que aunque la tormenta parezca abrumadora, Él tiene el poder de calmarla. La tormenta en esta historia no es solo un fenómeno natural. Representa las tormentas de la vida, las pruebas y tribulaciones que enfrentamos. Jesús nos enseña que no importa cuán fuerte sea el viento o cuán altas las olas, su poder es mayor. Este pasaje nos invita a recordar que Él es nuestro refugio seguro, nuestra ancla en medio del caos. A veces nosotros, al igual que los discípulos, nos olvidamos de que Jesús está en nuestra barca. Nos enfocamos tanto en la tormenta que perdemos de vista que Él está con nosotros y que su presencia tiene el poder de transformar nuestro miedo en paz. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos cultivar una relación constante con Jesús. La oración diaria y la meditación en las Escrituras son fundamentales para fortalecer nuestra fe y recordar que no estamos solos. Cuando hacemos de la oración una práctica diaria, construimos una conexión profunda con Dios que nos sostiene incluso en las pruebas más difíciles. Además, la meditación en la palabra nos recuerda las promesas de Dios y nos fortalece para enfrentar cualquier situación con confianza. También es importante aprender a rechazar la ansiedad que el mundo moderno nos impone. Vivimos en una sociedad que nos empuja a preocuparnos constantemente por el futuro, el éxito, el dinero y tantas otras cosas.
Jesús nos llama a soltar esa ansiedad y a vivir desde una perspectiva de paz y fe. Esto no significa que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que hagamos nuestro trabajo y enfrentemos nuestras pruebas con la certeza de que Dios está en control, de que Él cuida de nosotros y que no estamos solos. Finalmente, es esencial compartir esta paz con otros. Cuando experimentamos la paz de Jesús en nuestras vidas, cuando vemos cómo Él calma nuestras tormentas, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser testigos de esa paz para los demás. Podemos compartir cómo Dios ha obrado en nuestra vida, cómo nos ha dado paz en medio del caos, inspirando a otros a confiar en Él. Y en nuestras acciones y decisiones podemos reflejar la calma que viene de saber que estamos en las manos de Dios. Entonces, querido amigo, la próxima vez que una tormenta llegue a tu vida, recuerda esta historia. Recuerda que el mismo Jesús que calmó el mar en aquella noche también está contigo hoy. Él está en tu barca y su poder sigue siendo el mismo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Él puede traer calma. Confía en su poder, en su amor y en su presencia constante. Su paz es tuya. Y con esa paz puedes enfrentar cualquier tormenta que la vida te presente. Número 10. Primera de Juan 4, versículo 18. Superando el temor con la fuerza divina del amor de Dios. Escucha estas palabras. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Estas palabras de Juan 4 contienen una promesa que puede transformar cada rincón de nuestra vida. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado por el miedo? Miedo a lo desconocido, al rechazo, a no ser suficiente. Y aquí Dios nos habla directamente, mostrándonos que su amor, ese amor perfecto y puro, tiene el poder de desvanecer esos temores. Piensa en esto por un momento. El amor de Dios no es como el nuestro, que puede fluctuar, dudar o estar condicionado a ciertas cosas. Su amor es perfecto, completo, y cuando lo recibimos de verdad, comienza a llenar cada vacío y a sanar cada herida. Y es en ese proceso que el temor se desvanece, porque el amor perfecto y el temor no pueden habitar en el mismo lugar. Donde Dios está obrando con amor, el temor no tiene cabida. Este amor no solo es reconfortante, es un amor que da poder, un amor que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando Juan escribió estas palabras, las dirigió a una comunidad de creyentes que enfrentaba muchas dificultades, incluyendo persecuciones y el temor de vivir su fe en un mundo que no siempre los entendía o aceptaba. Ellos necesitaban saber que el amor de Dios era un refugio seguro. Hoy, aunque los tiempos son distintos, el miedo sigue presente en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en la incertidumbre del futuro. Pero lo que no cambia es la promesa de Dios. Él sigue diciéndonos que su amor puede echar fuera cada uno de esos temores. Este amor también nos invita a confiar en Dios de una forma activa, a vivir en una relación profunda con Él. Cuando cultivamos una conexión constante con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra, empezamos a entender más profundamente este amor. No solo lo conocemos con la mente, sino que lo experimentamos en el corazón. Y eso cambia todo, porque nos da una seguridad que no se basa en lo que el mundo piensa o en lo que pueda suceder. Se basa en la certeza de que somos amados, sin condiciones. ¿Te das cuenta de cómo ese amor cambia nuestra perspectiva? Cuando sabemos que estamos profundamente amados, dejamos de temer al rechazo o a la desaprobación. Nuestra autoestima ya no depende de las opiniones de los demás o de nuestros propios logros. Es el amor de Dios el que define quiénes somos, y eso es lo que nos da una confianza que supera cualquier miedo. Con su amor, encontramos la valentía para enfrentar las adversidades de la vida. Sabemos que, pase lo que pase, Él está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciendo nuestro espíritu. También podemos reflejar este amor en nuestras relaciones. Dios nos llama a amar como Él ama, sin miedo, sin reservas.
Podemos perdonar a los que nos han herido, servir a los demás sin esperar nada a cambio y mostrar compasión en cada momento. Esta clase de amor tiene un efecto poderoso. Cambia vidas, elimina barreras y lleva paz a los corazones. Al reflejar el amor de Dios, no solo lo experimentamos más profundamente en nuestra vida, sino que ayudamos a otros a encontrar esa misma paz y seguridad. Así que, cuando enfrentes tus propias tormentas y temores, recuerda que tienes una fuente inagotable de amor en Dios. Permítele llenar cada rincón de tu vida y cada momento de duda con su amor perfecto. Él está contigo y su amor es suficiente para vencer cualquier temor. Repite esta promesa en tu mente y en tu corazón. El perfecto amor echa fuera el temor. Hazlo tu refugio y tu fortaleza. Número 11. Mateo 6, versículo 26. La provisión divina y el valor humano, aprendiendo de las aves del cielo. Imagina esto, Jesús nos pide que miremos las aves del cielo, nos invita a observar cómo ellas, sin sembrar ni cosechar, viven tranquilas, sin temor al mañana. ¿Te has detenido alguna vez a observarlas? Las aves no se preocupan, no están ansiosas por lo que vendrá, ellas confían, de una manera natural, en la provisión de Dios. Y Jesús nos dice que si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos muchísimo más valiosos? Este versículo en Mateo 6:26 es una llamada a la confianza. Jesús nos está diciendo que no debemos cargar nuestras vidas con preocupaciones innecesarias. Él sabe que en esta vida hay desafíos, que las preocupaciones por el trabajo, la familia o la economía a menudo llenan nuestra mente. Sin embargo, aquí nos invita a confiar plenamente en que Dios conoce nuestras necesidades y está dispuesto a proveer. Nos recuerda que como hijos de Dios tenemos un valor inmenso para Él, mucho más que cualquier otra creación. En tiempos de Jesús, las aves eran un ejemplo perfecto. Todos conocían su comportamiento y sabían que, a pesar de no tener grandes recursos, encontraban su alimento cada día. Y Jesús toma esta imagen tan simple para mostrarnos un principio espiritual profundo. Si Dios tiene tanto cuidado por las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? No importa lo complicado que parezca el día, la semana o incluso el mes que tengas por delante. Este versículo nos da una certeza. Dios se encargará de proveer lo que necesitas. Esta enseñanza tiene una gran relevancia hoy, cuando las preocupaciones a menudo dominan nuestras vidas. Vivimos en una sociedad que nos presiona constantemente a planificar, a asegurarnos de cada aspecto de nuestra vida. Pero aquí Jesús nos llama a un descanso espiritual, a una confianza profunda en la provisión de nuestro Padre Celestial. No se trata de vivir sin responsabilidades, sino de enfrentar nuestros días con una fe plena, recordando que Dios siempre está con nosotros y que valemos mucho más de lo que podemos imaginar. La clave aquí es reconocer nuestro propio valor ante Dios. No somos solo una de sus creaciones, somos sus hijos amados. Este conocimiento fortalece nuestra autoestima y nos da una base sólida para enfrentar los desafíos de la vida sin miedo. Dios te ama y se preocupa por ti en cada detalle, incluso más de lo que puedes comprender. Su amor es constante y su provisión es segura. Y cuando interiorizas esta verdad, puedes vivir con la paz de saber que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, tu vida está en las manos del Padre. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta enseñanza? Primero, dedica tiempo a la oración y a la meditación diaria en la palabra de Dios. Recuérdate cada día de su amor y de su promesa de cuidar de ti. Reflexiona sobre las bendiciones y la provisión que ya has recibido y deja que esa gratitud de la importancia del silencio. En momentos cruciales, Él eligió guardar silencio ante acusaciones injustas, demostrando control y sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente.
Además, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar y estar con el Padre, mostrando que la quietud es esencial para mantener una relación profunda y significativa con Dios. Su vida nos enseña que el silencio no es vacío, sino lleno de propósito y conexión divina. Incorporar el silencio en nuestra vida diaria puede transformar nuestra manera de relacionarnos con Dios y con nosotros mismos. Crear espacios de silencio nos permite conectarnos más profundamente con nuestro Creador y reflexionar sobre nuestras propias vidas. Practicar momentos de meditación y reflexión nos ayuda a mantener una mente clara y un corazón abierto. Además, al evitar responder inmediatamente en situaciones de conflicto, podemos manejar las dificultades con mayor calma y sabiduría, siguiendo el ejemplo de Jesús. El silencio no solo nos ayuda a procesar la información y a tomar decisiones más sabias, sino que también reduce el estrés y la ansiedad que a menudo acompañan a una vida agitada. Al encontrar momentos de quietud, experimentamos una paz interior que nos fortalece y nos da claridad en medio de la confusión. Además, el silencio mejora nuestras relaciones, permitiéndonos comprender mejor a los demás y responder con empatía y amor en lugar de reactivos y defensivos. Finalmente, el silencio es una herramienta poderosa para crecer en sabiduría y para acercarnos más a Dios. Nos invita a hacer una pausa, a dejar de lado el ruido y a escuchar la guía divina que nos ofrece. Al abrazar el silencio, permitimos que la sabiduría de Dios transforme nuestras vidas, dándonos la claridad y la paz que necesitamos para vivir de acuerdo con su voluntad. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer una pausa y encontrar sabiduría en el silencio? Al elegir este camino, descubrimos una profundidad de entendimiento y una conexión con Dios que nos sostiene y nos guía en cada paso de nuestro viaje. Número 12. Sabiduría para vivir en el presente sin ansiar por el futuro. A veces, la preocupación constante por el futuro puede robarnos la paz del presente. En un mundo donde se nos insta a planificar cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestra carrera hasta nuestras relaciones personales, es fácil caer en la trampa de la ansiedad. El miedo a lo desconocido genera un estrés que afecta no solo nuestra salud emocional, sino también nuestras relaciones y nuestra capacidad para disfrutar de las bendiciones actuales. Nos encontramos atrapados en un ciclo donde anticipamos problemas futuros, olvidando que cada día tiene sus propios desafíos y bendiciones que nos esperan. Jesús nos enseña una lección invaluable sobre cómo vivir en el presente sin ansiar por el futuro. En Mateo 6:34, Él nos dice: «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Estas palabras nos invitan a enfocarnos en el aquí y ahora, recordándonos que cada día tiene sus propios desafíos y bendiciones que debemos enfrentar. No se trata de ignorar el futuro, sino de confiar en que Dios nos ha dado lo necesario para cada día. Al centrar nuestra atención en el presente, podemos manejar mejor nuestras preocupaciones y encontrar la paz que tanto anhelamos. La confianza en Dios es clave para eliminar la necesidad de ansiedad. Cuando reconocemos que Dios tiene control sobre el futuro, podemos liberar nuestras preocupaciones y confiar en su plan perfecto. Filipenses 4:6 nos aconseja: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego». Al presentar nuestras inquietudes a Dios en oración, no solo liberamos nuestras cargas, sino que también fortalecemos nuestra fe y dependencia en Él. Esta confianza nos permite enfrentar cada día con serenidad, sabiendo que Dios está guiando cada uno de nuestros pasos. La ansiedad excesiva no solo afecta nuestra salud emocional, sino que también deteriora nuestras relaciones y nos impide disfrutar plenamente de las bendiciones actuales.
Cuando estamos atrapados en la preocupación constante, perdemos la capacidad de apreciar lo que tenemos y de vivir en armonía con quienes nos rodean. Además, la ansiedad puede llevar a problemas físicos y emocionales, dificultando nuestra capacidad para funcionar de manera efectiva en nuestra vida diaria. Reconocer estos efectos negativos es el primer paso para buscar una vida más equilibrada y pacífica. Adoptar hábitos que nos mantengan centrados en el presente es esencial para vivir con sabiduría. Practicar la gratitud diaria nos ayuda a enfocarnos en lo que ya tenemos en lugar de lo que nos falta. Establecer momentos de reflexión y oración nos permite conectar con Dios y encontrar la claridad que necesitamos para enfrentar cada día. Además, desconectarnos de estímulos que alimentan la ansiedad, como las noticias constantes y las redes sociales, nos da el espacio necesario para encontrar tranquilidad y enfocarnos en lo que realmente importa. La paz que proviene de confiar en Dios es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar. Esta paz supera cualquier entendimiento humano y nos da la fortaleza para enfrentar cada día con serenidad. Al confiar en su plan y propósito para nuestras vidas, reconocemos que Dios ve el panorama completo y que sus planes son perfectos. Esta confianza no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos permite vivir de manera más plena y significativa, sabiendo que estamos siendo guiados por una mano amorosa y sabia. En la Biblia encontramos ejemplos inspiradores de personas que vivieron confiando en Dios día a día. Los israelitas, por ejemplo, confiaron en Dios para proveerles el maná diario en el desierto, sin preocuparse por el futuro porque sabían que Dios estaba cuidando de ellos. María, la madre de Jesús, también mostró una confianza inquebrantable al aceptar su llamado sin saber todos los detalles de lo que sucedería. Estos ejemplos nos enseñan que confiar en Dios en el presente nos permite vivir con esperanza y determinación, incluso en medio de la incertidumbre. Finalmente, el presente es un regalo de Dios que debemos vivir plenamente. Al enfocarnos en hoy, honramos a Dios y aprovechamos sus bendiciones, creciendo en nuestra relación con Él y en nuestro entendimiento de su voluntad. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios y a vivir con sabiduría en el presente? Al elegir este camino descubrimos una vida llena de paz, propósito y una conexión más profunda con nuestro Creador, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para crecer y experimentar el amor y la fidelidad de Dios. Número 13. Sabiduría para enfrentar persecuciones y pruebas. A veces, la vida nos presenta momentos de persecución y pruebas que parecen insuperables. Todos enfrentamos dificultades de diferentes formas, ya sea a través de problemas laborales, conflictos personales o desafíos espirituales. Estas situaciones pueden sorprendernos y desanimarnos, haciéndonos cuestionar nuestra fe y nuestra capacidad para seguir adelante. Es natural preguntarnos por qué suceden cosas malas a personas buenas, y en esos momentos de incertidumbre buscamos respuestas que nos ayuden a encontrar paz y fortaleza. Jesús nos ofrece una promesa reconfortante en medio de la aflicción. En Juan 16:33, Él nos dice: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Estas palabras no solo nos aseguran que no estamos solos en nuestras luchas, sino que también nos recuerdan que Jesús ha vencido las dificultades del mundo. Aunque enfrentemos momentos de dolor y prueba, podemos confiar en que Él nos dará la paz que necesitamos para seguir adelante. Jesús reconoce que tendremos aflicciones, pero nos llama a confiar en su victoria, sabiendo que Él tiene el control y que su amor nos sostiene en cada paso del camino. Adoptar la actitud correcta ante las pruebas es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, podemos considerarlas como oportunidades para crecer y fortalecernos.
Santiago 1:2 al 4 nos anima a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta perspectiva nos invita a encontrar alegría en medio de las pruebas, porque sabemos que cada desafío que enfrentamos está diseñado para desarrollar nuestra paciencia y nuestra fe. Al abrazar las dificultades con una actitud positiva, reflejamos nuestra confianza en Dios y su plan perfecto para nuestras vidas. Las pruebas no solo nos fortalecen, sino que también tienen un propósito en nuestro desarrollo espiritual. Nos ayudan a depender más de Dios, reconociendo que no podemos enfrentar las dificultades por nuestra cuenta. Además, refinan nuestro carácter y nos preparan para mayores propósitos que Dios tiene para nosotros. A través de las pruebas, aprendemos a confiar en su sabiduría y a reconocer su presencia constante en nuestras vidas, lo que nos capacita para enfrentar futuros desafíos con mayor resiliencia y fe. La Biblia está llena de ejemplos inspiradores de personas que enfrentaron pruebas con una fe inquebrantable. Job, por ejemplo, mantuvo su integridad y su fe en Dios a pesar de las enormes pérdidas y sufrimientos que sufrió. Su historia nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, podemos mantener nuestra confianza en Dios y encontrar consuelo en su presencia. Pablo, otro ejemplo notable, mostró un gozo profundo en medio de las persecuciones, sabiendo que su sufrimiento le permitía compartir el amor y la verdad de Cristo con otros. Estos personajes bíblicos nos enseñan que, con fe, podemos superar cualquier prueba y salir fortalecidos de ella. Para enfrentar las pruebas con sabiduría, es esencial aferrarnos a las promesas de Dios y su palabra. La oración es una herramienta poderosa que nos permite mantener una comunicación constante con Él, buscando su guía y fortaleza. Además, estudiar la Biblia nos proporciona principios eternos que nos ayudan a tomar decisiones sabias y a entender el propósito de nuestras dificultades. Rodearnos de una comunidad de fe también es vital, ya que nos ofrece apoyo, consejo y oraciones que nos sostienen en momentos de prueba. La confianza en Dios es el pilar que nos permite enfrentar las pruebas sin temor. Al confiar en que Él está en control, incluso cuando no entendemos lo que sucede, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordar que Dios tiene planes de bien para nosotros, como nos asegura Jeremías 29:11, nos da esperanza y fortalece nuestra fe. Esta confianza nos ayuda a mantener la calma y a seguir adelante, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas para nuestro beneficio y su gloria. Finalmente, podemos enfrentar persecuciones y pruebas con sabiduría y valentía, porque Jesús ya ha vencido al mundo. Él nos invita a compartir su victoria, confiando en que su fuerza nos sostiene en cada desafío. La pregunta que debemos hacernos es, ¿elegiremos confiar en Él y crecer a través de las dificultades? Al optar por esta confianza, descubrimos una profundidad de entendimiento y una fortaleza que solo Dios puede proporcionar, viviendo una vida plena y victoriosa en medio de cualquier prueba que se nos presente. Número 14. Enseñando por la acción, la sabiduría del ejemplo de Jesús. A menudo decimos que las acciones hablan más que las palabras, y esto es especialmente cierto cuando hablamos de enseñar. En un mundo donde las palabras pueden ser fácilmente olvidadas, el ejemplo que damos con nuestras acciones deja una huella más profunda y duradera. Las personas aprenden observando y siguiendo modelos, y cuando nuestro comportamiento es coherente con nuestras enseñanzas, el impacto es mucho mayor. Un ejemplo consistente y genuino puede influir más que cualquier discurso bien elaborado, demostrando la sabiduría que proviene de vivir de acuerdo con los principios divinos. Jesús es el máximo ejemplo a seguir. Él vivió de manera que sus acciones respaldaban sus enseñanzas, mostrando amor, compasión, humildad y obediencia en cada paso de su vida. En Juan 13:15, Jesús nos dice:
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estas palabras nos llaman a imitar su conducta, a reflejar su carácter en nuestras propias vidas. Jesús no solo habló sobre el amor y el servicio, sino que lo demostró a través de cada acción, enseñándonos que la verdadera sabiduría se encuentra en vivir lo que predicamos. Un momento emblemático de este ejemplo es el lavatorio de pies. En un acto de profundo servicio y humildad, Jesús lavó los pies de sus discípulos, rompiendo las normas culturales de su tiempo para mostrar un nuevo camino de servicio. Este gesto nos desafía a servir a los demás sin importar nuestra posición o estatus. Nos enseña que la grandeza no se mide por el poder o el reconocimiento, sino por la disposición a servir con humildad y amor. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos mostró que el verdadero liderazgo se basa en el servicio desinteresado y en poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Estamos llamados a seguir sus pisadas, viviendo de manera que refleje su amor y sacrificio. En 1 de Pedro 2:21 se nos recuerda: «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas». Este llamado nos insta a vivir de manera que nuestras acciones demuestren nuestra fe y compromiso con los principios de Jesús. Amar, perdonar y sacrificarnos por otros son acciones que reflejan la vida de Cristo y muestran a otros el camino hacia Él. Al seguir su ejemplo, no solo crecemos espiritualmente, sino que también inspiramos a otros a buscar una relación más profunda con Dios. Nuestras vidas pueden ser un testimonio poderoso que inspire a otros. Vivir con integridad y coherencia nos convierte en ejemplos vivos de la fe que profesamos. Los actos de bondad y amor que realizamos pueden transformar vidas, mostrando a otros la belleza y la verdad del Evangelio. Al actuar con amor y justicia, construimos relaciones sólidas y significativas que reflejan el carácter de Dios. Ser un ejemplo viviente es una forma efectiva de evangelizar, demostrando que la fe verdadera se vive y no solo se proclama. Sin embargo, vivir como un ejemplo de Jesús no siempre es fácil. Enfrentamos tentaciones y presiones sociales que pueden desviarnos del camino correcto. A veces, la comodidad de seguir las normas culturales o la tentación de priorizar nuestros propios intereses sobre el servicio a los demás puede ser fuerte. Es en estos momentos cuando necesitamos depender del Espíritu Santo para guiar nuestras acciones y mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús. El apoyo de una comunidad de fe también es vital, ya que nos brinda el aliento y la fortaleza necesarios para perseverar en nuestro compromiso de vivir como Él. Enseñar por la acción trae numerosos beneficios. Generamos confianza y credibilidad cuando nuestras acciones reflejan nuestras palabras, lo que fortalece nuestra influencia positiva en los demás. Al ser ejemplos de amor y servicio, inspiramos a otros a seguir el camino de Cristo, fomentando un entorno de fe y comunidad. Además, experimentar una vida llena de propósito y significado es un resultado directo de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Este compromiso no solo enriquece nuestra propia vida, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean, creando un círculo de bendición y crecimiento espiritual. Finalmente, somos embajadores de Cristo en el mundo, y nuestras acciones pueden reflejar su amor y sabiduría de manera poderosa. Jesús nos llama a aceptar el desafío de ser ejemplos vivos, viviendo de manera que nuestras vidas testimonien su gracia y verdad. La verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a aceptar este llamado y a vivir de acuerdo con el ejemplo que Jesús nos ha dado? Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también transformamos nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean, mostrando al mundo el poder transformador de vivir en amor y sabiduría divina. Número 15. La sabiduría que genera frutos eternos.
Todos deseamos que nuestras vidas tengan un significado profundo y que dejen una huella duradera en el mundo. Es natural buscar ese impacto que trascienda lo temporal, que perdure más allá de nuestra existencia terrenal. Sin embargo, a menudo nuestras acciones, aunque importantes, pueden satisfacer nuestras necesidades momentáneamente, pero no logran trascender. Aquí es donde la sabiduría divina nos guía a invertir en lo eterno, enseñándonos que nuestras decisiones y acciones deben estar alineadas con un propósito que va más allá de lo inmediato. Nuestra capacidad para generar frutos eternos depende en gran medida de nuestra conexión con Jesús. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y en Juan 15:5 Jesús nos dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta metáfora nos muestra que nuestra productividad espiritual y nuestra capacidad para influir positivamente en el mundo están directamente ligadas a nuestra relación con Él. Sin esta conexión, nuestras capacidades humanas son limitadas y, en última instancia, infructuosas. Pero al permanecer en Jesús, encontramos la fuerza y la guía necesarias para vivir una vida fructífera que tiene un impacto eterno. Los frutos eternos son aquellos que tienen un valor duradero en el reino de Dios. Estos incluyen el amor, la justicia, la misericordia y la fe. Son cualidades que no solo enriquecen nuestra propia vida, sino que también impactan profundamente las vidas de quienes nos rodean. Cuando cultivamos estos frutos, estamos reflejando el carácter de Dios y atrayendo a otros hacia Él. Gálatas 6:8 nos recuerda: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este versículo subraya la importancia de orientar nuestras acciones hacia el Espíritu en lugar de hacia nuestros deseos temporales. Al sembrar en el Espíritu, cultivamos una vida que produce frutos que perduran más allá de nuestras vidas terrenales. Vivir guiados por el Espíritu Santo en nuestras decisiones diarias es esencial para sembrar para el Espíritu. Esto incluye prácticas como la oración, el estudio bíblico y la adoración, que nos mantienen conectados con Dios y nos proporcionan la sabiduría necesaria para tomar decisiones sabias. Además, servir a otros y compartir el Evangelio son formas concretas de generar frutos eternos. Al ayudar a los necesitados, consolar a los afligidos y apoyar a los débiles, demostramos el amor de Cristo y construimos un legado espiritual que influye positivamente en futuras generaciones. Una vida que genera frutos eternos no solo afecta a otros, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Al sembrar en el Espíritu, experimentamos una paz interior y una satisfacción que va más allá de lo que las recompensas mundanas pueden ofrecer. Nos liberamos de las cargas del ego y nos alineamos con el propósito divino, lo que nos da una vida plena y significativa. Además, al vivir de esta manera, inspiramos a otros a seguir el camino de Cristo, creando una cadena de influencia positiva que se extiende mucho más allá de nuestras propias vidas. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. Puede requerir sacrificio y la renuncia a placeres temporales, así como enfrentar oposiciones y presiones sociales que intentan desviarnos de nuestro propósito. Pero la recompensa es inmensa. Una vida llena de propósito, paz y una conexión más profunda con Dios. Dios nos fortalece para enfrentar estos desafíos, asegurándonos que, a pesar de las dificultades, estamos caminando hacia una vida de verdadera grandeza y significado. Finalmente, estamos llamados a hacer una diferencia que trascienda el tiempo. Permanecer en Jesús es la clave para lograrlo. Al decidir invertir nuestras vidas en lo que realmente perdura, estamos eligiendo un camino que honra a Dios y que tiene un impacto eterno.
La pregunta que nos hacemos es, ¿estamos dispuestos a confiar en Él y a invertir nuestras vidas en lo eterno? Al hacerlo, descubrimos una sabiduría que no solo transforma nuestras vidas, sino que también deja una huella duradera en el mundo, reflejando el amor y la verdad de Cristo en cada acción que tomamos. Al final del día, vivir para lo eterno nos invita a una vida de propósito y plenitud, donde cada decisión y cada acción están impregnadas de sabiduría divina. Al permanecer en Jesús y permitir que su sabiduría guíe nuestras vidas, generamos frutos que no solo enriquecen nuestro presente, sino que también perduran en la eternidad, dejando un legado de amor, fe y esperanza que impacta a generaciones futuras. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo la sabiduría divina puede transformar cada aspecto de nuestra vida. Desde tomar decisiones difíciles sin temor hasta entender el poder del perdón y vivir en el presente con plenitud, hemos visto que la sabiduría que Dios ofrece es práctica, poderosa y está al alcance de todos. Ahora es el momento de aplicar estas verdades en tu vida diaria. Dios te invita a profundizar en su palabra, a buscar su presencia y a permitir que su Espíritu Santo te guíe en cada paso. No importa las circunstancias que enfrentes, recuerda que separados de Él nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir creciendo en sabiduría y entendimiento, te animo a que compartas este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos ser luz en medio de la oscuridad y ayudar a otros a descubrir las riquezas de la sabiduría divina. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que la paz y la sabiduría de Dios llenen tu vida y te guíen siempre. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo contenido que edificará tu fe y fortalecerá tu caminar con Dios. Hasta la próxima y que Dios te bendiga abundantemente. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.